Quiero hablarles de la fuerza del corazón. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 6. Si lo tiene, dígame un amén. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 6. Dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Padre, gracias por tu palabra. Señor, por la autoridad que tú me has dado, me vuelvo contra el hombre fuerte de esta ciudad. Atamos al hombre fuerte del partido de 3 de febrero, en el nombre poderoso de Jesús. Amarramos el poder de la oscuridad, Señor. Declaramos vida, bendición, en el nombre de Jesucristo. Señor, declaramos tu favor sobre tu iglesia. Levanta, Señor, nuestras vidas. Levanta tu iglesia, oh Dios, para que tu iglesia honre tu nombre cada día de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos tu palabra que corra como un río sobre nuestras vidas, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Quiero hablarles de la fuerza del corazón. La fuerza del corazón de una persona. David era un rey muy especial. La Biblia dice que era un rey conforme al corazón de Dios. A tal punto, amados hermanos, que Dios dice que David tenía ese corazón, a pesar de sus errores y a pesar de sus falencias. La traición que sufrió David fue terrible. ¿Saben? Absalón es el tercero de los hijos de David. Y Absalón tuvo una situación que vivió en el reino que lo hizo huir al desierto. Dice la Biblia que David tenía una hija llamada Tamar. Tenía otro hijo llamado Amón. Y Amón enloqueció por su hermana. Y dice que se llegó a ella y la violó a su hermana. Absalón, su otro hermano, enojado porque su padre no había hecho nada, toma a su hermano Amón y lo mata. David no quería saber nada con su hijo Absalón, así que Absalón huye al desierto y vive por Siria. Entonces, luego de 2 años que Joab comienza a negociar con el rey David para que perdone a su hijo, vuelve Absalón al reino. Pero vuelve Absalón y queda 2 años fuera, pero queda en la parte del reino, pero con un dolor en el corazón tan fuerte que comienza a levantarse en traición contra su padre. La gente que iba al rey o iba al palacio para que David juzgue entre sus negocios y pleitos, se encontraban con Absalón. Y Absalón les decía: ¿quién me pusiera a mí de juez para poder negociar entre ustedes? Y así le iba ganando el corazón a la gente, a tal punto que los iba abrazando y besando, cuenta la Biblia. Y la gente empezó a aliarse con este hijo. La traición puede cambiar tu corazón para mal, o puede seguir siendo tu corazón el mismo que fue antes que te traicionen. ¿Cuántos alguna vez de los que están aquí fueron traicionados por alguien? Levánteme la mano, por favor. Algún ser querido, a ver, más cerca todavía. ¿Cuánto duele, no? Imagínese usted David que su propio hijo lo engaña y quiere usurpar su reino. Es decir, entonces, que Absalón pasa a ser un gran problema en el reino. El problema del reino se llamaba Absalón. Absalón significa padre de la paz. ¿Cómo se llama Absalón? Padre de la paz. De paz no tenía nada. Era un sinvergüenza.
Era un hombre resentido. Se había puesto tan mal contra su hermano Amón que lo mata por lo que había hecho con su hermana, que realmente estuvo mal, pero se sintió con el poder para quitarle la vida a su propio hermano sin esperar que su padre lo corrija. Y se enojó contra su padre porque ante la luz de sus ojos pensó que su padre no había hecho justicia con su hijo, con su hija. A veces los problemas entonces están en el núcleo familiar. David lo tenía con Absalón. Y muchas veces los problemas los tenemos en el grupo de la familia. De los que están aquí, seguramente más de la mitad tienen familiares inconversos, o padre o madre o hermanos inconversos. Levánteme la mano. Y es una lucha, porque te empiezan a decir, pero vos estás loco, un tipo tan inteligente como vos, te lavaron la cabeza, te lavaron el cerebro, y ni hablar de congregarte, vas a perder el tiempo, y ni hablar de ofrendar, pero estás loco, le da la plata al pastor, pero estás loco, y menos de diezmar. Es como que se levanta, ¿no?, esa habladuría, el problema en el núcleo familiar, la división en el núcleo familiar. Los hijos que buscan la opinión de los padres y siempre van a buscar el consejo del más débil. Porque en la familia siempre hay uno que dice que no y el otro que dice ni. Entonces van a buscar al ni. El problema era Absalón en el reino de David. A veces también el problema está en la familia de Cristo. Tenemos hermanos dentro de la iglesia. Por supuesto que acá en Villa Bosch no. La iglesia es una iglesia santa que ha dado vida a tantas iglesias. Pero siempre se nos infiltran unos que otros. A veces el problema está en la misma familia de Cristo. Algunos que hablan mal del pastor, que hablan mal de los líderes, que tienen un doble discurso, que ante el pastor son una cosa y después fuera del pastor son otra. Por supuesto que acá estamos justo todos los santos vinimos hoy. Todos los que aman al pastor están acá. A ver, levánteme la mano, los que me aman, menos mal. Y se empiezan a girar cosas dentro del reino, de la familia de Cristo. Y que a este hermano, ¿para qué le dan oportunidad? Hay gente que se pone contenta cuando un hermano cae en pecado. ¿Viste? Yo te dije, Dios me lo había revelado. En vez de ponerse a orar por el hermano, en vez de pedir a Dios el favor por su hermano, se ponen felices. O cuando una iglesia cierra, ¿quién se puede poner feliz porque una iglesia cierra? El diablo. En realidad, amados hermanos, la vida de un hombre depende de su corazón. La vida espiritual de un hombre depende de su corazón. ¿Amén? La vida de un hombre y de una mujer depende netamente del corazón de la persona. El corazón de una persona es lo que realmente vale y pesa delante de Dios. Porque la Biblia dice que Dios pesa, ¿qué? Los corazones. Absalón es la típica persona que trabaja de atrás. Es como que al padre le mostraba una cosa, pero por otro lado trabajaba con la gente. Y le decía, si mi padre no te escucha, no hay quien te escuche en el reino. Si yo fuera rey, yo te escucharía. Y comenzó a ganar adeptos. Y comenzó a juntar gente. Y comenzó a hacerse cada vez más fuerte. Porque hubo gente que lo seguía y lo escuchaba. La traición de los más allegados es terrible. La conspiración. Pastor, ¿por qué usted me está predicando esto? ¿Usted me está predicando porque alguien está conspirando contra usted? No, para nada. Créame que para nada. Aparte, si yo me entero de algo, lo llevo a la oficina. Lo acomodo enseguida. No, para nada. Yo predico lo que Dios me pone en el corazón porque a veces la gente empieza a pensar, che, habrá problema, habrá qué onda, que nada que ver. Así que derribo todo concepto que usted se pueda estar imaginando. La traición de los más allegados, la conspiración. El versículo 6, mire lo que dice. De esta manera hacía con todos los israelitas Absalón, que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Tenía apariencias de servicio porque Absalón decía, voy a ir para ofrecer adoración, voto a Jehová. Versículo 8, mire lo que dice. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Tenía Absalón apariencias de querer servir, pero estaba haciendo una campaña en contra de su propio padre.
en contra de aquel que le había dado la mano, en contra de aquel que lo había perdonado. Estuvo 2 años fuera y ahora el padre le permite que vuelva. Y le empieza a trabajar de a poco. Comienza a trabajar de a poco Absalón con un espíritu terrible. Y llega a conquistar a un líder muy fuerte que David tenía a su lado, que se llamaba Ahitofel. ¿Sabe lo que significa Ahitofel? Hermano insensato. Era un consejero de los de David que lo traicionó. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad, de Giló. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía. Imagínense, se fue uno de los más grosos que tenía David, el consejero de David, y se apegó a su hijo Absalón. De esa manera, entonces, comenzó a trabajar y empezó a conspirar de una manera poderosa. ¿Saben? Cuando un hombre es llamado por Dios, cuando una persona es llamada por Dios y Dios la pone y la planta en un lugar, no hay hombre que lo pueda sacar. No hay persona que pueda conspirar. ¿Y qué hace David? Huye del reino. Piense un instante lo que estoy diciendo. David prefiere huir del reino antes de pelear con su hijo. Y pensando y meditando en esta palabra, David huyó 2 veces en su vida. Una, huyó del rey Saúl cuando David no era rey, porque entendía la autoridad espiritual que había sobre la vida del rey Saúl. Entonces prefiere huir cuando Saúl lo quería matar. Y la segunda, huye de su hijo para no matar a su hijo. Entonces le dice, ¿querés el reino? En otras palabras, te dejo el reino. Y huyó y se fue. Y con él se fue un montón de gente, pero muchos también quedaron con Absalón. Y David, dice la Biblia, que empezó a llorar, empezó a sentir el dolor. Imagínese, no es lo mismo, decía, que te traicione un vecino, que te traicione un compañero de trabajo, que te traicione una persona que no tenés afinidad, a que te traicione alguien de tu sangre, alguien de tu riñón, alguien que vos apreciás, que te traicione un amigo que comió en tu mesa, que participó de tu casa, que fue acobijado bajo tu techo. No es lo mismo que te traicione uno que te traicione el otro. Así que David se sintió tan traicionado por su hijo que prefirió huir. Y dice la Biblia que comenzó a caminar, subió cuesta arriba y empezó a llorar. Versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que te conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Porque Ahitofel era un hombre muy sabio en el consejo. Era un hombre que tenía un consejo tan certero, que lo que él decía era una palabra dirigida por Dios. Entonces David sabía que si estaba Ahitofel del lado de su hijo, los consejos que podía darle eran realmente exactos y podían aún dañar su integridad, la de su hijo y la de David. Así que David ora y dice, Dios entorpece el consejo de Ahitofel. La Biblia cuenta, queridos hermanos, que este hombre transformó esa conspiración en algo tan poderoso que el reino fue dividido. Y David prefirió hacer algo que no todos estamos dispuestos a hacer. Mire lo que dice el versículo 14 de la palabra. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos. Levantémonos y huyamos. Huir del lugar donde Dios lo había puesto.
David prefiere perder antes que luchar por algo que Dios le había dado. No lo estaba entregando, pero sí entendía que Dios lo había puesto. Cuando Dios te pone en un lugar, cuando Dios te planta en un lugar, seguramente habrán personas que cuestionen o no lo que Dios te ha dado. Quizás haya personas que apunten o te critiquen o te levanten o te pisen. Pero lo más importante de todo es saber que si Dios nos puso, no hay nadie que nos pueda quitar del lugar que Dios nos plantó. Cuando Dios puso sus ojos en ti y en mí, nos puso en un lugar de honra. Y ese mismo Dios que nos puso en un lugar de honra, nos va a hacer permanecer en ese lugar que Él nos plantó para gloria de su nombre. Dígame un amén, por favor. Bendiga su nombre en esta noche. Dios hará justicia. ¡Aleluya! Bendito sea Dios, mire. Y huyamos. 2 veces huyó David, dije, una por el rey Saúl y la segunda huye por su hijo. Porque ¿cuántos de los que están acá prefieren que les pase algo a ustedes antes que a sus hijos? David hizo lo mismo. Aunque su hijo estaba equivocado, aunque su hijo había errado, prefirió huir, prefirió irse, prefirió marcharse y entregar a su hijo lo que él tanto deseaba. Muchas veces hay que perder para poder ganar. ¿Cuánto nos duele perder, no? Hoy perdimos contra Brasil. ¿Cuánto duele? La mía, la más chiquita, casi se pone a llorar. Le digo, ¿por qué lloré? Nos duele perder. Nos duele que nos quiten algo, que nos saquen algo, nos duele. Pero muchas veces es mejor perder, porque cuando uno pierde, trata de superarse para no volver a perder. Y a través de las pérdidas también aprendemos a superarnos, a trabajar más sobre nuestros errores, para poder superarnos en la vida. David entendió que huyendo una vez delante del rey, Dios lo había puesto en un lugar donde él no había pedido estar, Dios lo puso. Y si ahora él huía, Dios iba a tratar con su hijo. ¿Para qué? Para volverlo a poner luego a él en el lugar donde estaba y a su hijo en el lugar que debía estar. Siempre hay gente fiel. Itaí era uno de sus valientes. Imagínense que todos los empezaron a abandonar. Todos, se daba vuelta a David y todos se iban, muchos se iban atrás de su hijo. Pero también había mucha gente que lo rodeaba, que era fiel, como ustedes. 3 fieles. Fieles como ustedes, que son fieles. Menos mal, me pone contento. Amén, dijo. Y muchos se fueron entonces con Absalón, pero otros le quedaron a David. Y hay uno que me impactó, que se llama Itaí. Versículo 21. Y respondió Itaí al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor, el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Imagínese en medio de tanto dolor y de tanta traición, David se encuentra con una persona que le dice, donde tú estés, yo voy a estar. Para vida o para muerte, pero te voy a seguir, David. Y me impactó esa frase, me impactó ese versículo, saltó de la Biblia. Porque en realidad lo que estaba diciendo David cuando estaba hablando con Itaí, en unos versículos anteriores, él le decía, ve a Jerusalén, estate con Absalón. Vuelve, está con mi hijo. Y él dice, no, contigo estaré. Para vida o para muerte, pero donde estuvieres, voy a estar con vos. Me hace acordar a Eliseo con Elías. Donde estuvieres voy a estar. Y entonces empecé a meditar en esta palabra. ¿Sabe por qué Itaí le dice esto al rey David? Porque Itaí era uno de aquellos enlutados, afligidos, endeudados, que habían estado en la cueva de Adulán. Y cuando nadie daba nada por Itaí, David restauró a este hombre, que era un hombre despreciado por la sociedad.
Lo restauró en la cueva de Adulán y ahora Itaí dice, no puedo hacer otra cosa por ti, sino dar mi vida porque tú la diste por mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Lealtad. Lealtad. Hay gente que cuando el barco se hunde, escapa a todo el mundo. Hay gente que cuando las cosas van mal, te abandonan. Hay gente que cuando estás enfermo, te dejan. Hay gente que cuando vos estás creciendo, avanzando, hay personas que se te apegan, pero hay personas que te abandonan cuando las cosas te van mal. Itaí es un ejemplo de lealtad. Itaí dice, donde tú estés, David, tú me sanaste, tú me restauraste en la cueva de Adulán. Muchos de ustedes vinieron en esa misma condición, enlutados, afligidos, enfermos, endeudados, y Dios en una cueva como esta nos sanó. No nos queda otra cosa que ser leales al Dios que nos llamó y al Dios que nos sanó. Seamos como Itaí, seamos personas leales a la causa de Cristo. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Usaí era un hombre fiel de David. Otro, versículo 32. Y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Tiene que saber que hay dos personajes importantes en este pasaje. Uno es Aitofel, que se había vendido, que era un consejero fuerte en el reino de David, y otro era Usaí, que era otro consejero fiel y fuerte en el reino. Aitofel le da un consejo a Absalón y le dice, ve ahora tras tu padre y mátalo, porque tu padre está enlutado, porque tu padre está con dolor, porque sus fuerzas han decaído. Ahora es el momento de levantar la gente y matarlo para que el pueblo se vuelva a ti. Y su hijo, ¿sabe lo que dice? Buen consejo. Por eso acá Aitofel es el consejo del diablo. Cuando te ve que tú estás llorando por los rincones porque perdiste algo, porque alguien te traicionó, el diablo planea el golpe mortal. Y dice, este es el momento preciso para aniquilar a esta persona. Ahora, cuando se siente acabada, cuando dice que ya no quiere vivir más, cuando dice que Dios no la escucha, ahora es el momento para aniquilarla. Alguien Dios le está hablando seguramente. Y Usaí, David le dice, porque Usaí también quería quedar con David, y Usaí le dice, David, ve tú al reino. Y cuando Aitofel quiera darle un consejo, porque a pesar de que estés en lucha o en dolor, nunca faltará la dirección de la palabra y del consejo sobre tu vida. En los momentos más difíciles de la vida de un creyente, siempre hay una luz que se enciende. Siempre hay un momento donde la luz del poder de Dios, del consejo de Dios, de la gracia de Dios, brota trayéndonos soluciones en medio del desierto. Entonces en ese momento le dice, ve, y cuando Aitofel dé un consejo, tú rebate ese consejo. Dinos lo que va a hacer Absalón para resguardar nuestra integridad. Entonces cuando Aitofel le da este consejo, que era un consejo que si lo hubiera hecho Absalón hubiera matado al rey David, porque en realidad estaba acabado, se sentía defraudado, se sentía abandonado, se sentía solo, se sentía traicionado por su sangre, por su hijo. Estaba aniquilado este hombre, sus defensas habían caído, sus deseos de morir estaban en la puerta. Y Usaí le dice, rebatiendo el consejo de Aitofel, le dice, yo no creo que sea un buen consejo, porque tu padre es varón de guerra y seguramente está escondido entre los caminos. Y cuando tú salgas, te aniquilará, destruirá tu ejército y el pueblo se volverá a él. Mejor deja que pase un tiempo y luego sale con la gente para pelear contra tu padre. David lo había metido a Usaí en el reino de Absalón. Y entonces dice Absalón, es mejor consejo el de Usaí. Y así entonces David se pudo recuperar. Y cuando se recuperó David, mandó a sus 3 valientes, Joab, su hermano, y otro valiente que tenía, los mandó en 3 escuadrones. Y le dijo, yo no quiero salir a la guerra, porque él no quería pelear contra su propia sangre.
¿Quién quiere pelear contra su propia sangre? A veces me duele porque veo familias, hermanos que se pelean por un pedazo de tierra. Hijos que se pelean por pedazo de tierra. Por la casa de los padres. Parece que están esperando que los padres se mueran para sacarle los platos, la vajilla. ¿Cómo Dios puede bendecir a esa gente, Dios mío? No sabe que mejor es perder para poder ganar. ¿Cuál es la tierra de esta? Esta es mi parte, esta es la tuya, esta. Acuérdese lo que le enseña a su pastor. Mejor a veces es perder para poder ganar. Y entonces dice la palabra de Dios que Isaí da el consejo y toma el consejo a Absalón y se levanta la justicia de Dios para defender a David. La Biblia dice que el pueblo que siguió a Absalón cayó. Mire lo que dice el capítulo 18, versículo 7. Se prepararon para la batalla el ejército del hijo contra el ejército de su padre. Pero David no quiso ir a la pelea porque no iba a pelear contra su hijo. Y los reunió sus valientes y antes de leerles el versículo 7 les dijo: lo único que les pido es que no maten a mi hijo. Déjenlo con vida, no lo maten. Versículo 7. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Los hombres que seguían a David eran fieles y eran guerreros. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Quiero decirle que cuando alguien se levanta para conspirar, no solamente el juicio cae sobre aquel que se levantó para conspirar, sino contra aquellos que también oyen la conspiración o se prenden en la conspiración. Porque no es solamente que el juicio cae sobre aquel que habla y se levanta, sino que el juicio cae sobre el que habla, se levanta y sobre los que lo siguen. Por eso yo no creo en iglesias que se levantan de divisiones. Perdónenme, yo sé que hay mucha gente que me escucha por radio. Señoras y señores, eso es un virus de una división. Yo he entendido que Dios bendice las iglesias cuando los pastores son levantados por otros pastores que Dios ha puesto. Cuando alguien se levanta, llámele lo que usted le llame, tenga crecimiento o no, cuando usted se levanta, va a haber partes de la Biblia, pastor, o no sé cómo llamarte, que vas a tener que saltear esa parte de la Biblia. Vas a tener que saltear partes de la Biblia como la obediencia, la sujeción y la lealtad y la fidelidad. Nunca podrás hablar de lealtad porque no has sido leal. No se puede decirle a aquellos que no sean adúlteros cuando uno es un adúltero. No se le puede decir a la gente que no robe cuando uno es un ladrón. Y hay muchas partes en la Biblia donde hay muchos hombres que están condicionados a predicarla porque no viven lo que predican. La vida de un hombre netamente está en el corazón. Y este hombre fue leal y la justicia de Dios cayó sobre su propio hijo. Para Dios acá no existen los amiguismos. Absalón se había levantado y Dios iba a juzgar a Absalón. Se levantó el ejército y cayeron 20,000 ante los valientes de David. Y Absalón quedó suspendido. Empezó a correr con su mulo, comenzó a correr. Iba montado en un mulo y empezó a correr entre el bosque. Y Absalón usaba los cabellos largos. Y dice que seguramente iría corriendo rápido porque lo venían siguiendo. Y se encastró su cabello entre las ramas. Y quedó suspendido entre el cielo y la tierra, dice la Biblia. Mire, lo dice acá la Biblia. Versículo 9 del capítulo 18. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas
de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó delante. Mire, el mulo se salvó, pero Absalón no se salvó. Absalón quedó suspendido con sus cabellos, colgando. No podía tocar la tierra. Porque cuando una persona se rebela, no pertenece ni a la tierra ni al cielo. No pertenece a ninguno de los reinos. Porque cuando alguien traiciona a otra persona en la tierra, dice, no me podés hacer esto. Sos un animal, sos como que es incomprensible para la raza humana. Y también es incomprensible para Dios. Y dice que Joab, el general que tenía David, se entera por un siervo que viene y dice, está el hijo de David, está Absalón, está agarrado en sus cabellos en unas ramas, está colgando entre el cielo y la tierra. Y le dice Joab, ¿por qué no lo mataste? Y él dice, ¿cómo haría eso? Te hubiera dado dinero, dice Joab. Y dice, aunque me hubieras dado todo el dinero, no hubiera hecho eso porque el rey David dijo que no lo matemos. Y Joab dijo, no voy a perder el tiempo contigo. Y fue hasta donde estaba el hijo de David. Sacó 3 dardos y se lo clavó en su corazón. Y los escuderos de Joab lo terminaron de matar. Amados hermanos, siempre Dios probará nuestros corazones, porque la justicia de Dios nos alcanza. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Cuando entendemos que ese principio existe, que todo lo que nosotros sembremos va a cosechar la persona, nos cuidaríamos de nuestros actos. Y la Biblia cuenta acá que Absalón murió, pero quien mató a Absalón, esos 3 dardos, quien lo mató a Absalón, fue su propia rebeldía, su conspiración contra su propio padre y su propia sangre. Amados hermanos, muchas veces la justicia de Dios no opera en nosotros, porque en realidad buscamos nuestra propia venganza. Y cuando buscamos nuestra propia venganza, Dios no puede obrar. Porque ¿cómo va a obrar Dios cuando te hacen algo y sales a defenderte? ¿Alguna vez hablaron mal de ti? ¿Cuántos escucharon que hablaron mal de usted? ¿Y cómo se pone usted? ¿Le gusta? Duele, ¿no es cierto? ¿Cómo duele? Nos duele en el alma. Pero tu corazón puede cambiar o puede seguir siendo el mismo que siempre fue. Los otros días les comenté algo, vino un hombre que hay un hermano en nuestra iglesia, en la iglesia de San Martín, y este hermano me comentó que tenía un primo, que este primo tenía influencias para poderme ayudar con la radio, hace un tiempo atrás. Y yo le pregunté si todo era legal y él me dijo que sí. Vino a la iglesia en varias oportunidades. Y el primo me dice, pastor, necesita que le demos 4,000 pesos. Y yo la verdad que digo, pero es de tu confianza. Y me dice, sí, pastor. Juntamos como pudimos y le dimos esa plata. Nunca más apareció. Algunos me decían, pastor, vamos a la casa. Yo sabía dónde vivía. Vamos a la casa, pastor, le pateamos la puerta, entramos. Oh, ¿qué? Baja un cambio. Y le mando un mensaje de texto y le digo, amigo, Dios te bendiga. Cuando me necesites, estaré en el mismo lugar donde me encontraste. ¿Pero usted, pastor, es tonto? No, nada va a cambiar mi corazón. Conozco gente que me abraza, por lo menos hoy están todos los que me aman, ¿no? Levánteme la mano. Pastor, ¿cómo te amo? Sos un pastorazo.
pastor, cuando vos predicás, pastor. Y después se juntan y dale, ¿qué hace con la guita? Y este, vete, y cuando los veo los abrazo. Y mi esposa me dice, vos sos pan triste. Si sabés que te habla mal de vos, ¿por qué lo...? Déjalo. Yo sé quién es Él. Pero nunca yo seré como Él. Yo siempre seré el hombre que me llamó a ser. David pudiera haber agarrado a su hijo y haberlo matado. Pudiera haber agarrado a los que conspiraron contra él con su hijo y los pudiera haber matado. ¿Y sabe lo que hizo? Huyó. Porque muchas veces mejor es perder para poder ganar. ¿Y sabe cómo termina Aitofel? Dio el consejo, y su consejo, aunque era válido, lo hubiera podido matar a David. Y David tuvo una estrategia distinta, estorbando el consejo de Aitofel. Dice que Aitofel fue y se ahorcó. Me llama la atención. ¿Se acuerda el que conspiró contra la reina Esther? Amán. ¿Cómo murió? Ahorcado. ¿Cómo murió Judas Iscariote? Ahorcado. ¿Cómo murió Aitofel? Ahorcado. Y dice que cuando ahorcan a una persona, o cuando una persona se ahorca, dice que la lengua queda como la corbata. Si tú haces justicia por tu mano propia, no le pidas justicia a Dios. Algunos dicen, no hables mal de mí porque te va a quedar la lengua como una corbata. Y no me enfoca la lengua. Te va a quedar la lengua como una corbata. Dígaselo que tal. No hables mal de mí porque te va a quedar como la corbata del pastor si no tenés corbata. Roja de San Lorenzo te va a quedar. Y voy a terminar mi mensaje con un pasaje en Santiago capítulo 1, versículo 20. Búsquelo en su Biblia. Dice ese pasaje, Santiago capítulo 1, versículo 20, que la ira de los hombres no opera la justicia de Dios. ¿Dice eso su Biblia? En la ira de los hombres no opera la justicia de Dios. Cuando usted hace justicia por mano propia, usted ya hizo justicia. Pero cuando usted se calla, Dios le hará justicia. ¿Qué prefiere usted? ¿Hacer justicia? ¿Termina las trompadas? ¿Termina peleado? ¿O espera que Dios le haga justicia? Siempre hubo gente traicionera. Siempre. Siempre habrá gente traicionera. Pero nunca cambies tu corazón, porque la traición no merece que tú cambies tu corazón. Yo les he enseñado en varias oportunidades el pasaje de Jesús cuando llora sobre Jerusalén. ¿Recuerdan? ¿O no recuerdan? Si no recuerdan, se los repito. Jesús llora sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina a sus polluelos y no quisisteis. Y lloraba. A la semana Jesús iba a entrar sentado en un pollino y la gente iba a tirar sus mantos
en el piso y sus palmas. Iban a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué Jesús lloraba una semana antes de entrar a una fiesta? Porque una semana después de la entrada triunfal de Jerusalén, esa misma gente que decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, iba a estar debajo de la cruz diciendo, crucifícanle. Los mismos que lo alentaban iban a decir, crucifíquenle. Y Jesús nos deja una enseñanza en la cruz. Abre sus brazos y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi esposa dice que yo soy un hombre de oportunidades. Hasta algunos de mis líderes me dicen, pastor, usted es demasiado bondadoso. Vino uno de mis líderes hace muchos años atrás y un hermano había caído en desgracia. Y él estando en mi oficina dijo, pastor, disciplínelo, denle un año para que aprenda la lección. Yo no soy de poner fechas, porque creo que una persona puede ocultar realmente lo que es hasta cumplir la disciplina. Y hay gente que se arrepiente y a los 3 días muestra frutos dignos de arrepentimiento. Y le dije, qué difícil es para vos entender misericordia, ver a tu hermano como un hermano que cae en desgracia y ayudarlo. Y me dijo, no, pastor, usted es demasiado bueno, este tipo de pecados se paga. Y le dije, bueno, tenés razón, se paga. Pero por ahora quien hace justicia, o por quien hace justicia a Dios en este lugar es por mí. Y algún día entenderás lo que significa tratar a una persona como hijo y tratarlo como un súbdito. Y me dijo, no lo entiendo. Al año, no le puse tiempo a este muchacho. Al año, el mismo hermano que dijo, este pecado se paga, cayó en la misma desgracia. Por eso Gálatas 6:1 dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Al año, este hermano cayó en desgracia y se sentó frente a mi oficina, avergonzado, no me podía mirar a los ojos. Y le dije, ¿cómo querés que te trate? ¿Como súbdito o como hijo? Y él me dijo, pastor, quiero que me trate como hijo. Porque a veces aplicamos la vara para los demás, porque tenemos sed de venganza. Pero la misericordia es mucho más alta. Y el amor es un idioma que no todos conocen. David lloró la vida de su hijo porque había muerto, pero volvió a sentarse en el mismo lugar donde Dios lo puso. ¿Y sabe por qué? Porque tenía el corazón de Dios. Cuando tú tienes el corazón de Dios, aprenderás a perdonar la traición, aprenderás a dar oportunidades, aprenderás a llorar, a huir, a perder, para poder ganar. Cierre sus ojos, por favor. Señor Jesús, yo sé que en esta noche hay muchas personas que han sentido que los han defraudado, que los han dañado, que sus hijos, quizás hay padres aquí que fueron golpeados por sus hijos y no pueden entenderlo. Y duele mucho. Quizás hay personas en este lugar que fueron traicionadas
y buscaron sed de venganza y no ven tu justicia. En esta noche, Dios, eres tan bueno, eres tan bueno. ¿Por qué tu pueblo no avanza? Porque buscamos nuestras propias justicias y no buscamos tu justicia. Porque nos airamos y tenemos sed de venganza y no hemos aprendido lo que significa misericordia quiero y no juicio. Porque no estamos dispuestos a perder. Por eso tu palabra dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Señor, hemos aprendido una lección esta noche, que a veces hay que perder para poder ganar. Siento que Dios te habla, iglesia, y te dice: te quedan dos caminos. O haces tu justicia por medio de tu ira, o me dejas a mí que te haga justicia. La vida de un hombre y de una mujer dependen netamente de su corazón. Hay que perder para poder ganar. Jesús, levanta tus manos al cielo. Decile a Él que ponga en ti su corazón. Pon en mí tu corazón, decile. Pon en mí tu corazón. Quiero ser como eres tú, Señor. A veces cuando la gente me paga mal, deseo vengarme, gritar. Ayúdame a callar. Ayúdame a renunciar a mis derechos, para que tú reines en mí, en mi humanidad. Pon en mí tu divinidad. Enséñame a ser como eres tú. Enséñame a amarte. Enséñame a conocerte.